Vamos a dar inicio a la sesión en línea 17 de hoy 25 de mayo del 2017. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a tener un resumen de la entrega que se hizo el día lunes de esta semana. Estoy hablando del día lunes 22 de mayo. Las evidencias eran las evidencias 1, 2 y 3 de la actividad de aprendizaje 3. Eran 3 actividades. Ustedes se dieron cuenta que no era sino leer los documentos y era algo muy sencillo. Los ubicaba a ustedes dentro del rol en los diferentes roles del proyecto. Entonces vamos a hacer un resumen acerca de esas entregas. Tenemos una sesión de preguntas a partir de lo que se exponga. Luego venimos con los lineamientos de la entrega de la actividad de aprendizaje número 4 para continuar con una sesión de preguntas y por último pues vamos al cierre de la sesión. Buenas noches de nuevo a todos. Espero que los demás compañeros pues que se vayan integrando cojan el hilo. Ese es el problema cuando llegan un poquito tarde. Yo entiendo que pues tienen seguramente actividades que hacer y algunos no se podrán conectar, etcétera. De todas maneras pues estamos haciendo la depuración de las personas, de los que van a continuar en la formación, porque pues hay unos compañeros que se han retirado o simplemente no han tenido la posibilidad de entregarles evidencia de las actividades, y pues hay unos lineamientos que a partir de cierto tiempo de inactividad pues se van a empezar a retirar de la formación. Que digamos, yendo ya al punto de esta reunión, de esta sesión, a uno de los puntos, vamos a hacer el resumen de las entregas de las evidencias. La dinámica es: yo les voy a comentar acerca de las entregas que ustedes hicieron, de cómo vi algunas cosas, algunos elementos de esas entregas, de esas evidencias, y a partir de ahí, pues si ustedes tienen preguntas, vamos a realizarlas y a salir, digamos, a despejar las inquietudes que ustedes les surja a partir de esa intervención, ¿no? ¿Qué nos convocaba la semana anterior? Nos convocaba el hecho de tener que documentar cuáles eran los roles de los diferentes participantes en el proyecto. ¿Cierto? Ustedes vieron unos documentos. En esos documentos se describía cuál era el equipo de trabajo, ¿cierto? Cómo era el equipo, cómo se estructuraba un equipo de desarrollo de un proyecto multimedia. Entonces habían varios roles y cada rol tenía cierta función. ¿Qué vi en las entregas? Digamos que estaba muy claro, fácil de entender el documento. Entonces ustedes, incluso con una red mental, con un mapa de contenido que se presentaba en el documento, en uno de los documentos, fácilmente sabían ustedes cuál era la función del director del proyecto, el productor o el director de arte y producción que hacía, los escritores o guionistas, cuál eran, de qué manera se desempeñaban, ¿cierto? Lo mismo el integrador multimedia. No sé si lo del integrador multimedia les quedó muy claro, ¿sí? Porque, digamos, esto se refiere a desplegar la multimedia en un entorno digital de aprendizaje, ¿sí? Entonces, si de pronto tienen alguna pregunta con respecto a eso, la pueden hacer sin problema. Lo del diseñador pues era claro, y lo mismo el editor audiovisual, que eran de alguna forma que son las personas que están involucradas dentro del proceso para el desarrollo de un proyecto de este tipo, ¿no? Algunos de ustedes me preguntaron si se podía involucrar gente externa en la formación. Yo les dije que sí, creo que incluso en la sesión en línea eso lo aclaramos. Y pues no hay ningún inconveniente. Hay personas que están trabajando solos, hay personas que tienen 3 grupos de trabajo que tienen 3 personas.
pero seguramente 3 personas no son suficientes para la cantidad de roles que hay, dependiendo de cada una de las suficiencias que tenga cada uno de los integrantes del grupo. Pues ustedes debieran haber hecho, digamos, en el segundo punto, definir cuáles eran las funciones, ¿cierto? Y crear un manual de funciones para cada uno de los roles que participaban. No es, generalmente ustedes van a encontrar que se necesitan todas esas personas todos estos roles, perdón, para el equipo de desarrollo. Pero una persona puede tener 2 roles, ¿sí? Por ejemplo, el diseñador puede también ser el editor audiovisual. ¿Por qué? Porque seguramente va a cumplir competencias, va a tener competencias que le van a permitir que tenga esos 2 roles. Ahora, ya vamos a ver qué tan conveniente es tener 2 roles en un proyecto de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de la magnitud del proyecto, pues usted como diseñador va a estar full, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, digamos, eso cuando se va a realizar el cronograma de trabajo, que es lo que nos convoca esta semana, que es el trabajo que vamos a tener en estas 2 semanas, ¿no? Porque dejamos esas evidencias divididas en 2 semanas. Ya les explico por qué. Entonces, no sé, digamos, era lo que quería comentarles a ustedes con respecto a lo que vi. Hay algunas entregas muy buenas con un detalle en cada una de las funciones que hay que destacar, ¿sí? Y hay otras que se limitaron simplemente a decir el escritor y guionista va a hacer esto, que es lo que está prácticamente en el documento, ¿sí? Si bien es cierto, el documento es un referente, cada proyecto es específico, cada proyecto es especial. Entonces seguro hay definiciones que no están dentro de los documentos que ustedes pudieron haber tenido o clarificado en el manual de funciones. No sé si tengan preguntas acerca de las entregas, quedó claro lo del integrador, el rol del integrador, ¿qué hace? Se fue el sonido, ¿me escuchan? Se fue el sonido. No, sí, lo escucho bien, no hay problema. Yo lo escucho sin problema. Ok, ¿Sí? gracias. ¿Alguna pregunta? Jorge Leonardo. Sí, Ricardo, por favor, sí. Como dice mi compañero Iván, si me podría explicar de nuevo el rol del integrador. Listo. ¿Hay otra duda con respecto a los roles? ¿O solamente el integrador? Yo hice énfasis en el integrador porque sé que de alguna forma ustedes dicen, bueno, pero ¿qué es integrar? O sea, ¿yo cómo integro? ¿Cuál es la función de esa persona? ¿Sí? Pero los demás están claros, no hay problema con los demás roles, diseñador, editor. Sí, es que lo demás es sencillo, ya está como claro, y ustedes han tenido de alguna forma, conocen seguramente esos roles en diferentes contextos. Entonces vamos al rol del integrador. Cuando ustedes terminan un proyecto multimedia, cuando ustedes tienen el producto final o tienen un prototipo, para el caso de la mayoría, pues sencillamente ustedes, dependiendo de la tipología de esa multimedia, pues lo van a tener que desplegar en una tablet, o lo van a tener que desplegar en la web, o lo van a hacer como una aplicación y lo van a tener que empaquetar en APK, o van a usar un estándar como un recurso digital de aprendizaje y lo van a colocar en una plataforma educativa, en un estándar SCORM o en un estándar IMS. Sí, todo esto que les estoy hablando son cosas técnicas con las que ustedes se deben familiarizar.
Entonces, cuando usted define la tipología multimedia, define cuál va a ser su escenario en donde ese producto se va a desplegar o va a usarse, pues sencillamente debe tener una persona que pueda implementar de buena forma ese producto en cada uno de esos espacios. Me explico. Si yo tengo un recurso digital de aprendizaje, tengo, por ejemplo, un curso para aprender inglés, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo X. Entonces, en ese curso para aprender inglés de manera didáctica, enfocado a niños de primaria, ¿sí? Estoy dando, digamos, el contexto. Yo, como productor de ese elemento, pues, digamos, si el cliente tiene una plataforma como la del SENA, sencillamente yo debo empaquetar todo ese producto dependiendo del estándar que esté utilizando la plataforma. Si está utilizando un estándar SCORM, entonces yo debo coger eso que hice en HTML, coger eso que hice con CSS, con Flash, con lo que haya sido, con HTML5, y darle el formato para que pueda subirse a esa plataforma y se pueda ver tal cual yo lo veo en el computador en que se desarrolla. Entonces, digamos, la función del integrador, por eso ahí tiene en una de sus características, en uno de sus rasgos, es que generalmente son programadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno va a convertir, digamos, un producto que está en HTML y que funciona muy bien en el entorno web y lo va a llevar a una aplicación, o lo va a llevar incluso a uno de estas plataformas educativas, pues hay que hacerle un tratamiento especial, ¿cierto? Y usted debe saber programar. ¿Por qué? Porque resulta que hay algunas variables que requieren que usted identifique eso que va a subir. Entonces usted tiene que pasarle un valor de ese producto que usted hizo a la plataforma para que la plataforma se lo reconozca y lo identifique, y lo relacione y lo despliegue de buena manera. Ahora las plataformas no tienen tanto problema, eso lo hacen generalmente automático. Si estoy hablando de Blackboard o de Moodle y ustedes desarrollan algo en HTML5, con un solo archivo en HTML cargan todos los contenidos. Entonces, dependiendo de dónde los vayamos a desplegar, así mismo se va a empezar a desarrollar. Por eso el integrador es muy importante, ¿sí? No necesariamente es la persona que desarrolla el producto, pero sí es la persona que se encarga de integrarlo en las plataformas que se deben desplegar, en donde se debe desplegar, para que se visualice perfectamente y para que todo funcione como es, ¿sí? Entonces, si además de tenerlo, por ejemplo, para continuar con el ejercicio, el ejercicio hipotético, si mi cliente me dice, pues yo necesito que ese módulo que usted me hizo de inglés para niños de primaria, lo ponga en la plataforma educativa que tengo de mi institución educativa, y además de eso me lo convierta también en una aplicación para que se pueda ver en los celulares y se pueda ver en las tablets, porque tengo unas sedes que no tienen conectividad y necesito trabajar eso sin conectividad. Entonces, ¿usted qué hace? Usted tiene el producto y lo que debe hacer el integrador es buscar la forma de cómo convertir eso en una aplicación, en una APK, o convertirlo en un formato autocontenido, ¿sí? Que no necesite absolutamente nada para navegar. Ahí tienen que tener en cuenta que hay unas funciones, dependiendo del desarrollo, que van a trabajar cuando hay conectividad, y otras funciones
y otras pues que no van a trabajar porque no hay conectividad. Entonces eso es lo que hay que empezar a sopesar, ¿no? Desde el inicio, por eso los requerimientos, por eso toda esta fase de análisis. Hay una pregunta de Jorge Leonardo. Sí, Ricardo, ¿eso tiene que ver algo con el diseño responsive o es totalmente diferente? Correcto, con el responsive design, con el diseño adaptativo se llama eso, en su traducción al español. Entonces, Okay. ¿qué es algo que hay que tener en cuenta? Se los estoy diciendo por experiencia. Nosotros hemos desarrollado un sinnúmero de recursos digitales, de aplicaciones, etcétera, y muchos de los clientes dicen, venga, pero es que yo no tengo conectividad en todas partes. ¿Cómo hacemos para solucionar eso? Ahí es donde aparece el integrador, ¿sí? Ahí es donde el integrador dice, bueno, yo necesito que ustedes, los que están desarrollando eso todo bonito, todo lindo, por favor, hagan esto, esto y esto para que funcione sin necesidad de conexión a Internet. O pongamos unas funciones que cuando tengan conexión a Internet trabajen de esta manera y cuando no tengan, trabajen de esta forma, ¿sí? Eso depende de la solución que ustedes le vayan a dar al proyecto. Entonces eso depende de dónde lo van a desplegar, depende de los requerimientos del cliente. Entonces el integrador es una persona clave al momento de poder operacionalizar todo ese trabajo que ustedes hicieron. ¿Listo? Yo no sé si de pronto quedó claro o está más confuso que antes la cosa, pero ese sería el rol y por eso el integrador debe tener conocimientos de programación para poder comunicar, digamos, el lenguaje que tienen ustedes en su proyecto, ¿sí? Que ustedes desarrollaron, por ejemplo, en HTML o HTML5 o Flash, yo no sé, ¿sí? Y necesitan integrar eso con otras plataformas que están en otro lenguaje de programación. Entonces ahí es donde vienen a veces las complicaciones un poco, ¿no? Todo se puede solucionar y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, digamos, antes había un inconveniente cuando se usaba Flash y las películas SWF, digamos, se programaban todo con ActionScript 2, luego el ActionScript 3, pero si uno iba a conectar ese archivo de Flash con una base de datos, tenía que usar un lenguaje de programación del lado del servidor, llámese PHP, llámese Java, o el lenguaje de programación que ustedes se puedan imaginar que se puede usar dependiendo del proyecto. Y además de eso tenía que hacer consultas SQL a la base de datos. Entonces estaba utilizando 3 lenguajes de programación diferentes, e integrar todo eso requiere, digamos, una persona que conozca los 3 lenguajes de programación, ¿sí? Entonces los juegos que habían en Flash que antes digamos, enviaban información a Facebook y todo esto, eran juegos que estaban desarrollados en Flash con ActionScript nativo en Flash. Generalmente los hacían con lenguaje de programación del lado del servidor PHP, que eso se integraba, se comunicaba con el ActionScript y enviaba un SQL, que es un lenguaje de consultas a la base de datos, y todo eso trabajaba en armonía, entre comillas. Entonces a veces era un poco enredado. Ahora se ha simplificado con la llegada del HTML5. Ustedes ya van a empezar a ver la última evidencia que hay que entregar, la última actividad, que es la número 5, va a ser del lenguaje de programación HTML. Ya vamos a empezar a navegar esas aguas. Entonces se van a ir familiarizando con todo esto que les estoy diciendo. De pronto ahorita les parece un poco complejo el tema, pero no es tanto. ¿Listo? Entonces, digamos, ese sería como el papel del integrador, ¿no? Ese es el rol que tiene y es un rol bien importante. Preguntas adicionales, ¿está claro? Continuamos. ¿Alguien más tiene alguna duda que podamos despejar? Por ahora no.
todo, está claro el rol entonces del integrador. Listo. O sea, el que calla otorga. O sea, si ustedes no me dicen nada, yo continúo entonces para empezar a agilizar la sesión. ¿Qué tenemos ahora en estas 2 semanas de trabajo? La entrega de la actividad de aprendizaje número 4. Las evidencias de la actividad de aprendizaje número 4. ¿Cuáles son las evidencias de aprendizaje? Se las voy a compartir. Perdón, que esto es otra cosa. Esto es acá. Entonces miren, nosotros tenemos, perdón que es que estaba calificando, acá está pues lo que estábamos viendo, y ustedes se pudieron dar cuenta que el día martes se publicó lo que vamos a trabajar estas 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas? Porque resulta que el cronograma de producción, el cronograma de actividades y el acta de validación requieren en alguna de sus partes, pues en algún momento, que ustedes tengan una reunión con su cliente, que definan si eso que ustedes proyectan realmente está dentro de las expectativas que su cliente espera, ¿no? Por eso vamos a tener esas 2 semanas de trabajo. No es que esto sea una cuestión supremamente compleja, es más porque quiero que hagan el ejercicio de empezar con el cronograma de producción del proyecto, luego el cronograma de actividades y por último el acta de validación con el cliente. ¿Sí? ¿De qué? De la propuesta conceptual, del boceto, el diseño, la interfaz gráfica, todo eso que ustedes ya han venido definiendo, han venido trabajando. Entonces, ¿cuál es la evidencia número 1? La evidencia número 1 tiene que ver con el cronograma de producción. ¿Sí? ¿Cuál es el cronograma de producción? Ustedes acá tienen, miren, facilito. Acá tienen el elemento donde pueden estudiar qué es el cronograma de introducción. Tienen la introducción al tema y hay un video. Ahí les explican qué es un programa de producción y actividades. ¿Sí? Yo paro acá mientras tanto. Luego viene cuál es la definición, las fases del proyecto que se deben tener en cuenta, ¿no? Entonces ustedes, lo primero es la definición, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define un cronograma? ¿Qué es un cronograma? Entonces ustedes vienen acá y ya todo el mundo tiene más o menos claro qué es un cronograma. Ustedes saben que un cronograma tiene ciertas actividades, tiene unos responsables, tiene unas fechas, etcétera. ¿Sí? Aquí les van dando paso a paso desde la definición hasta la creación completa de un cronograma en Google Drive. Entonces tienen acá todas las herramientas para que ustedes vayan viendo qué es y cómo se va a hacer la entrega. ¿Listo? Ustedes deben tener en cuenta que este cronograma no es que ustedes lo hagan y es una camisa de fuerza y es una tabla pues dictatorial a la que se debe someter el cliente. No, esto tiene que ser concertado, ¿sí? Concertado con el cliente, concertado con el equipo de producción, de acuerdo a las actividades que se van a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen una fase, nosotros estamos trabajando, ojo a lo siguiente, ustedes se han dado cuenta que en la formación tenemos una fase de análisis, una fase de diseño, de desarrollo, producción, de implementación, de evaluación, etcétera. Eso es lo que se hace cuando uno ejecuta un proyecto. Entonces, aquí les van explicando qué es el cronograma, con todo lo que tiene, luego cuáles son los tipos de tareas, ¿sí? Aquí ustedes deben tener claro esto, ¿no? Las tareas predecesoras, sucesoras, tareas de resumen. Entonces hay tareas, digamos, que ustedes no pueden iniciar hasta que otra tarea esté finalizada.
Eso es una tarea predecesora, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo que voy a hacer, vamos a continuar con el ejercicio de inglés. Si yo no tengo los contenidos que voy a producir, pues sencillamente no voy a poder empezar a diseñar, ¿sí? Entonces, ¿quién hace los contenidos? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son las actividades? ¿Quiénes son los responsables? Entonces yo tengo los expertos en inglés que saben del currículo de primero a quinto de primaria y saben qué hay que abordar, ¿cierto? Saben qué es lo que cuáles son las temáticas y cuáles son las actividades, cuáles son los objetivos de formación que se deben cumplir, o si estamos trabajando con competencias, cuáles son las competencias, los resultados de aprendizaje, etcétera. Cuando ellos definan todo eso y yo tenga un documento en donde me diga para el primer módulo de, por ejemplo, saludos en inglés, yo debo tener solucionada esta competencia con estas actividades, entonces ya el diseñador puede empezar a hacer la parte visual, ¿sí? La persona que está encargada de desarrollar puede empezar a desarrollar y a trabajar, digamos acá en común acuerdo o trabajar de la mano con el diseñador, porque hay tareas que se pueden hacer al tiempo, ¿no? Entonces, todo esto tienen que tenerlo en cuenta, lo mismo que tiene que viene con las actividades, ¿no? Entonces hay unas dependencias, lo mismo. Defina comienzos, se desarrolla una actividad cuando depende directamente de la otra. Entonces, si usted no ha definido, por ejemplo, el target de sus usuarios, de cuál es el módulo que va a empezar, si va a empezar con el de quinto para niños de 9, 10 años o va a comenzar con el de primero para niños de 6 años. Si no ha definido eso, pues el diseñador, si bien es cierto son niños de primaria, no es lo mismo un ambiente gráfico para niños de 5 o 6 años que para uno de 10. Es diferente, ¿cierto? Entonces, si usted no ha definido eso, no puede comenzar la parte visual. Todas estas actividades y estas definiciones que están acá las deben tener en cuenta para comenzar a hacer el cronograma. Aquí les explican más adelante en Google Drive cómo se puede crear una hoja de cálculo. Eso hay muchos que ya han trabajado de eso, no han tenido problema. Entonces, una herramienta fácil para hacer un cronograma, pues es una hoja de cálculo. Usted sencillamente aquí en el último ítem le dicen cómo va a desarrollar el cronograma, cuáles son las partes del cronograma y partes del cronograma de producción y el cronograma de actividades que son diferentes, ¿no? Ojo con eso. Tienen que tener en cuenta que hay una diferencia, en el texto está, tienen que leer, hay que digamos digerir muy bien toda esta información para poder tener un resultado óptimo cuando hagan el cronograma. Entonces acá que ojo a esto, porque como uno de los resultados es la creación del cronograma de actividades y el cronograma del proyecto, pues ustedes ya tienen adelantado varias cosas. Por ejemplo, en la fase de análisis ustedes ya han hecho el análisis del sector, han hecho las tipologías, todo eso. Entonces todo eso van a empezar a colocarlo en el cronograma, ¿listo? Todos esos procesos que ya hemos hecho, que ya hemos realizado, los vamos a empezar a tener ahí, ¿listo? Para que al final de cuentas, pues ese cronograma nos quede con el proceso completo de lo que ustedes han venido haciendo hasta finalizar el proyecto. ¿Listo? Desde el análisis del sector, todo eso que hemos hecho, los bocetos, la creación del logo, todo eso. ¿Listo? Todo eso lo vamos a ir colocando en el cronograma de actividades. Entonces, digamos eso es lo que tenemos para como herramientas, ¿sí? como materiales de trabajo
para que ustedes puedan empezar a abordar cada una de estas evidencias. En la evidencia 2, pues la evidencia 2, sencillamente aquí ustedes van a tener que interactuar con el agente externo, con su cliente, ¿cierto? Entonces acá es importante que ese cliente esté de acuerdo con los aspectos que ustedes definen en ese cronograma que tiene que ver directamente con la aplicación multimedia, con el proyecto que se va a ejecutar, ¿cierto? Entonces deben estar claras las fases del proyecto y ustedes deben tener, dependiendo de cada una de las fases, reuniones con ese cliente para informar cómo va, cómo se ha modificado, porque uno inicia un proyecto y al final hay modificaciones que se van haciendo por X, Y, Z motivos, porque el cliente se dio cuenta que era mejor hacerlo de otra forma, porque ustedes se les facilita más desplegar el producto de cierta forma que no se había contemplado antes. Eso, ustedes se van a dar cuenta que eso va a ir sufriendo algunas modificaciones. Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer cuando van a ejecutar un proyecto es hacer las actas de las reuniones y la aprobación de los cronogramas debe quedar dentro de esas actas. Entonces, reunión para definir el cronograma de actividades de la fase de análisis. ¿Sí? Entonces ustedes definen eso y que el señor les firme. O sea, todo eso lo hace uno cuando está trabajando con clientes. ¿Por qué? Porque hay proyectos de software que ustedes saben que el software es un intangible. Que hay proyectos de software que si no se delimitan bien, ustedes pueden terminar siendo esclavos de ese proyecto. Si ustedes no tienen claras las fases y no tienen claro cuáles son las actividades y productos que van a entregar, seguramente van a encontrar clientes con los que les van a decir, pero es que nosotros necesitamos además de eso esto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a desarrollar algo, no sé si han escuchado por ahí, soluciones a la medida. ¿Sí? Cuando hacen software a la medida. Ojo con eso. Porque pues, si usted coloca software a la medida es que si yo estoy teniendo unos requerimientos ahora y el desarrollo se demora 6 meses y en 6 meses tengo otros requerimientos, ya ese software no está a la medida de mis necesidades para ese tiempo. Entonces ustedes esto los va de alguna forma a blindar con respecto a todas esas cosas que pueden llegar a pasar. ¿Sí? También se los digo por experiencia, no he tenido inconvenientes de ese tipo, salvo 2 o 3 contadas ocasiones en que se pudo, digamos, concertar de buena manera, pero si encuentra uno que lo que inicia, lo que acuerda con el cliente se puede modificar y ellos van empezando a querer más. Y como van empezando a querer más, pues eso requiere más inversión de tiempo que se traduce directamente en costos. Porque cada hora de trabajo de su diseñador gráfico cuesta, cada hora de su desarrollador cuesta, y de ahí en adelante cada uno de las personas que están participando dentro del proyecto pues va a tener un costo hora. ¿Sí? Entonces hay que definir muy bien, y este cronograma de actividades del proyecto debe ser muy claro, ¿no? Y ustedes, digamos, esa es la carta de navegación de los dos, de su cliente y de ustedes. ¿Listo? Entonces eso ustedes van definiendo cuántas reuniones necesitan, dependiendo de cada una de las fases. Si están recogiendo la información de su cliente, pues definen cuántas reuniones se necesitan para recoger la información, con qué áreas de la empresa necesitan hablar para retomar X, Y, Z información, etcétera. Para los que van a hacer, digamos, una página web, la página web generalmente ofrece servicios y productos de toda la empresa, y toda la empresa ni siquiera a veces le cabe en la cabeza al gerente o al director general. ¿Sí? Hay algunas empresas que tienen un área comercial, un área de producción, un área de servicios, de producto, y cada uno, y si tiene varios productos y una empresa grande, pues tiene gerentes de cada uno de los productos y de las marcas. Entonces ustedes deben mirar a ver cómo es la estructura de la empresa, entender bien cuáles son los procesos y quién les puede dar la información que ustedes requieren.
¿sí? ¿Para qué? Para concertar reuniones. Eso tiene que ser concertado. Eso no es que yo voy mañana a las 10 de la mañana porque esa es la hora que tengo tiempo, y pues usted no puede entorpecer los procesos. Entonces, por eso es bueno tener eso claro. ¿Listo? Por último, el acta de validación con el cliente de la propuesta conceptual. Entonces ustedes en ese cronograma de actividades tienen unas fechas, ¿no? Y le dicen para el primer boceto, un borrador del diseño de interfaz gráfica y la parte visual, la vamos a entregar el día X del año 2017. Vamos a suponer que ustedes se reúnen y van a entregar el primer boceto de la página web en junio 20. Ustedes deben tener un acta donde el cliente le diga, cuando le entreguen el boceto y cada una de las piezas o se vaya validando cada uno de los procesos, deben hacer un acta, ¿cierto? Diciendo cuáles son, digamos, las percepciones que tiene su cliente con respecto al producto y con respecto a lo que se pactó y lo que se validó en el cronograma de actividades, a cada uno de los productos que se van a entregar. Entonces, si usted dice, yo el 20 de junio voy a entregar la propuesta conceptual y el boceto de la página web, ese día se sienta con el gerente o con las personas que están encargadas del área comercial, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con marketing, el área visual incluso, porque hay empresas que tienen personas que están encargadas de toda la parte de identidad corporativa. Entonces se sienta usted con las personas que el gerente o el director de la empresa convoque, y deben al finalizar tener un acta donde todos van a firmar, los asistentes, con las modificaciones que se deben hacer, con las observaciones y correcciones para que no vayan a tener más adelante problemas, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, bueno, es que ese azul no es el azul que nosotros queremos, y que queremos que aquí nos salgan imágenes de esa forma, si nos salgan imágenes de esta otra, y que en la parte superior entonces vamos a tener un canal de noticias dedicado, los productos ya no lo que queremos al lado derecho, sino queremos solo 2 cuerpos de la página web, no sé, esas cosas que ustedes vayan empezando a definir, todo debe quedar en un acta donde se valide eso. ¿Listo? Y pues ahí está, digamos, el documento de normas para la elaboración de actas, que es el que les va a ayudar a ustedes a elaborar todos esos documentos. ¿Listo? Entonces aquí ustedes pueden ver, lo que les acabo de decir es más o menos un resumen de lo que hay acá, ¿sí? Aquí les piden que planeen una cita con su cliente, para que le presente la propuesta, el boceto, el cronograma de actividades, de manera que su cliente le pueda dar la opinión y le pregunte acerca de todo lo que le tenga que preguntar, que él digamos, lo bombardea a usted o a ustedes como equipo de trabajo, porque uno generalmente no va solo a esas reuniones, lo bombardea con las inquietudes que ellos tengan. Sí, venga, y esto sí se puede hacer así, y por qué mejor no lo hacemos así, y a ellos se les empieza a ocurrir cosas. Entonces ustedes son los que deben empezar a aterrizar, pero todo debe ser concertado, todo debe ser en el marco de un acuerdo, ¿no? Y ese acuerdo se va a consolidar con unas actas, siempre, todo por escrito. ¿Listo? Eso es lo que nos convoca estas 2 semanas. Aprovechen el tiempo para las personas que no han entregado las evidencias que deben entregar a la fecha y que están atrasados, para que puedan irse adelantando. Esto no tiene, digamos, una cosa así pues de trabajo inmensa. Es bueno que se dediquen, pero ustedes lo pueden hacer en una semana. Si tienen la posibilidad de comunicarse y de reunirse con sus clientes en esta semana, háganlo. ¿Listo? Los que puedan hacer el trabajo en esta semana, háganlo y comiencen a revisar de una vez. Entonces, por favor, lo que tiene que ver con programación HTML, programación web. ¿Por qué?
porque ese es un tema que uno les va a gustar, dos, se requiere tiempo para entender ciertas cosas, y tres, tiene mucha bibliografía. ¿Listo? Miren, la actividad de aprendizaje 5 tiene un solo resultado de aprendizaje y es la práctica de la introducción a la programación web. Ahí, ¿qué van a hacer ustedes? Codificar estructuras en HTML y CSS utilizando Dreamweaver. El que necesite este programa, por favor me dice. Yo se los voy a dejar para que ustedes lo instalen de la misma forma que lo hicieron la vez anterior. ¿Listo? Entonces eso, digamos, es lo que tenemos de trabajo para esta semana y la semana que viene. Seguramente ustedes la próxima semana van a tener algunas preguntas, por eso vamos a tener la sesión también dentro de 8 días y vamos a afianzar un poco más sobre el trabajo que van haciendo. Entonces no sé qué preguntas tengan en este momento, por favor. Vamos a la sesión de preguntas acerca de la actividad de aprendizaje 4 y de las 3 evidencias que hay que entregar. Bueno, mientras ustedes se toman el tiempo de preguntar, que se me ha olvidado comentarles. Vi en el foro, pues la participación fue de 12, 13 personas más o menos. Son 18 y 19 posts. Hay que procurar que esas intervenciones las hagamos todos. ¿Por qué? Porque son las transversales. Para las personas que están viendo el video y que no pudieron asistir, ojo, hay que presentar los aportes al foro. Yo ya cerré el foro porque por protocolo se debe hacer, pero es importante que ustedes, los que no han participado, por favor participen, porque eso lo va a calificar el instructor de la transversal y pues hace parte de la validación de esa transversal, ¿no? John Henry creo que está escribiendo, no sé si tiene alguna pregunta. Preguntas, todo muy claro, todo preciso. Jorge Leonardo. Pues si hacer el foro, entonces ¿cómo podemos participar los que no hemos enviado la actividad? Ah, bueno, por eso les dije, por protocolo, a mí me exigen que yo cierre el foro, ¿sí? Por protocolo. Pero ustedes pueden participar y ahí yo voy a seguir retroalimentando, de hecho, y los compañeros pueden seguir retroalimentando. El hecho de que el foro esté cerrado no quiere decir que ustedes no puedan participar. Está cerrado para protocolizar la evidencia, ¿sí? Como lineamiento, el SENA me dice, después de que se venza el plazo, el término, el instructor debe cerrar el foro. Pero eso no quiere decir que ustedes no lo puedan seguir retroalimentando. Obviamente digamos la valoración, dependiendo del criterio del evaluador, que para el caso sería el instructor de salud ocupacional, pues ya tendrá, digamos, ahí su valoración dependiendo de lo que él crea pertinente y digamos de cuánto haya sido el retraso en la participación, etcétera. Esas son variables que cada uno maneja. Entonces, pues, digamos, ahí sí no incido yo porque yo esa parte no la califico. Okay, John Henry, vale, Jorge Leonardo. John Henry pregunta que a la charla de aprendizaje, ¿cuándo se realizará? Cuando terminemos estas transversales, vamos a ver cuáles son las opciones que ustedes tienen para graduarse. El contrato de aprendizaje es una de ellas, pero tienen otras más, ¿no? Entonces, cuando lleguemos, nosotros después de que cumplamos el 75% de la formación, ya podemos empezar a ver esto y podemos empezar a ver lo de emprendimiento, porque ya de alguna forma se están acercando a la fase de la etapa práctica, ¿no? Todavía estamos ya vamos andando, ¿no? Ya llevamos buen tiempo, nos falta todavía para
para cumplir con el 75, pero a partir del 75 ya nos vamos asignando esas charlas y vamos con esas transversales también, ¿no? Con las transversales de emprendimiento y todo esto. John Edison, ¿lo escuchamos? Bueno, no lo estamos escuchando en este momento realmente. No sé si es que creo que está configurando el audio. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta mientras John Edison, Jorge Leonardo? Estamos atentos, Jorge Leonardo, a la pregunta. Buenas noches. De los dos lenguajes de programación, de HTML y CSS, ¿cuál de los dos se facilita más, como para comenzar? A ver, es una buena pregunta, pero tengo que decirle que el CSS es un complemento del HTML, ¿sí? Entonces el CSS es muy fácil. El HTML también es muy fácil, o sea, no es nada complicado porque es un manejo de etiquetas. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta cuando comiencen a trabajar que todo está dentro de unas etiquetas básicas. Entonces, si usted le coloca una P, el texto va a aparecer de cierta manera. Si usted coloca un símbolo que está predeterminado para una función, el texto va a aparecer de cierta forma también. Para cambiarle el color, usted debe colocar una etiqueta con color a ese texto para que cambie el color, el número de ese color en hexadecimal que tiene unos valores que luego miramos el formato, etcétera, ¿sí? Pero el CSS lo que sirve es para darle, digamos, forma y simplificar digamos, el diseño, la parte visual, cuando uno trabaja con HTML, pero son complementarios, ¿sí? O sea, si yo tengo una hoja de estilos CSS, yo esa hoja de estilos por sí sola no me sirve, ¿sí? Por sí sola esa hoja no me hace nada. Esa hoja me sirve cuando yo se la aplico a un HTML, a una página HTML o a un archivo HTML, ¿sí? Entonces, los dos lenguajes son sencillos, pero son complementarios. Entonces, por eso, incluso la evidencia o la actividad que vamos a ver, los trabaja de manera conjunta. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, John Henry tenía esa pregunta. No sé si haya preguntas adicionales. Si no hay preguntas adicionales, entonces vamos al último punto, al cierre de la sesión. Espero que sea productiva este resto de semana que queda y que la próxima, pues mucho más aún, porque es importante que ustedes tengan las reuniones con sus clientes. Esas reuniones son vitales para empezar a acordar ciertas cosas. Entonces, ¿qué les sugiero? Tengan ustedes una propuesta de cronograma completa, bien hecha, vayan concertando la reunión con su cliente para la próxima semana, ¿sí? Ya hoy es jueves, pueden tenerla el miércoles, jueves de la próxima semana, con eso tienen tiempo para empezar a estructurar su cronograma, tenerlo bien hecho, listo, claro, bien desarrollado, y con él luego se sientan y les dicen, miren, nosotros tenemos esta propuesta de cronograma, porque sabemos que el proyecto tiene estos elementos, ya llevamos estas fases, ya vamos acá precisamente, porque acuérdense que ustedes ya han adelantado trabajo que se debe evidenciar en ese cronograma, y entonces van a decir, ya tenemos incluso el primer boceto, ¿sí? de su producto, cuando nos sentamos y lo discutimos, y a partir de ahí, pues ustedes ya hacen el último punto, que es el acta, ¿no? Y esa
esa acta tienen que entregarla firmada, ojo con eso, hay que entregarla como se entrega un acta, porque eso es un documento formal. ¿Listo? Entonces, pues por eso les dejé estas 2 semanas de trabajo, para que ustedes tengan tiempo de hacer las cosas bien hechas y tengan tiempo de concretar una cita y de realizar el ejercicio como es. ¿Listo? No siendo más por hoy, pues vamos al último punto, que es el cierre de la sesión. Muchas gracias por estar atendiendo esta invitación. Muchas gracias a las personas que están todos los jueves muy atentos pues a lo que se habla acá, a las directrices que se dan para cada una de las evidencias. De alguna forma eso se ve reflejado en las entregas, eso se ve reflejado en las calificaciones también, y bueno, espero que sigamos adelante trabajando de manera colaborativa, trabajando en grupo. Las entregas, acuérdense que son individuales. Mañana espero al final de la noche ya tener la grabación de esta sesión y el resumen como todos los viernes, tanto como las calificaciones de las evidencias que han entregado. Muy buena noche a todos, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana y estamos en contacto. Cualquier cosa ya saben dónde y por qué medios encontrarme. Buena noche, no se les olvide por favor salir de la sesión y cerrar la aplicación. Que estén muy bien.